Vamos a platicar ahora con el presidente de la Cámara Nacional del Cemento, con Jaime Rocha Font, pues porque este también ha sido un sector que se ha visto pues impactado por el COVID-19. Se han deprimido las obras de infraestructura, más allá de las icónicas de este gobierno que siguen adelante con todo y crisis, pero se ha caído de manera sensible la construcción, la industria de la construcción, y esto ha tenido un impacto de 6.3% en las ventas de cemento. ¿Cómo estás, Jaime? Gusto saludarte. Hola Darío, Rogelio, ¿cómo les va? Mucho gusto saludarlo a usted y a su auditorio. Platícanos, Jaime, cómo le ha ido a la industria del cemento pues en estos 8, 9 meses, no, 10 meses ya prácticamente de crisis por el coronavirus. Bueno, te contaré. A ver, en el primer semestre, a nivel de cemento, tuvimos el peor primer semestre de los últimos 5 años. Tuvimos una caída acumulada en el cemento del 22%, perdón, del 10%. Me estaba confundiendo con el concreto, del 10%, lo cual evidentemente nos mermó mucho la producción en el primer semestre. Ya en el tercer trimestre vemos una recuperación, y si antes de que me pregunte sobre el año, yo esperaría que en el cemento terminemos un año relativamente flat, apoyado obviamente por la autoconstrucción y las obras del gobierno, como tú dices, porque la obra privada está bastante parada. Ahora, eso es de cemento, pero en el concreto premezclado sí, terrible. Hemos tenido el primer semestre, el peor semestre de los últimos 10 años, con una caída acumulada del 22% a nivel de semestre. En el segundo trimestre fue de menos 40% con respecto al año pasado. Y si a eso le sumamos que del 18 al 19 nos caímos un 10% en el semestre, estamos hablando de más del 30% de caída en 24 meses. Claro. Jaime, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Jaime, coméntanos hasta qué punto las llamadas obras emblemáticas de la 4T, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y demás, están de alguna manera alentando la demanda interna de cemento. Hola, Rogelio. Definitivamente sí. O sea, las obras del aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas son dos proyectos que han tenido un alto consumo de cemento y de concreto desde su inicio. Incluso conozco de cerca el proyecto del aeropuerto y un proyecto que tiene consumos muy altos de cemento y concreto de manera mensual. Eso también ha ido desarrollando algo de obra privada alrededor de la infraestructura, lo que normalmente se da. Y en el caso de Dos Bocas también, o sea, ha habido un alto consumo de cemento y concreto que de alguna manera ha hecho que esta caída que hemos tenido en el primer semestre se vea menos profunda, ¿no? Sí. Ahora, en el caso del Tren Maya, todavía está en etapa de preconstrucción, entonces ahí todavía no me atrevería a dar ninguna opinión, pero tampoco los volúmenes de cemento y de concreto son tan altos como en los otros dos proyectos. ¿Y cómo se ha comportado la industria o los proyectos privados? ¿Qué tanto se han logrado reactivar pues en estos últimos meses? Mira, donde se ve es principalmente en el tema de la caída del concreto, ¿no? El concreto premezclado formal, industrializado, está principalmente en las ciudades grandes, que es donde se dan los proyectos grandes, industriales, comerciales, residenciales. Y es ahí donde traemos una caída, como les decía, en el segundo trimestre de un 40% y acumulado en el semestre de un 22%. No ha habido un repunte en la obra formal privada. Lo vemos, ustedes me imagino que ven la Ciudad de México, se dan cuenta que está prácticamente todo parado en la Ciudad de México. En el Estado de México hay 2, 3 proyectos que están continuando de lo que trae de inercia del año pasado, pero en general lo que podemos contar de inversión privada ha sido muy pobre. Claro. Jaime, ¿cuál es la expectativa para el próximo año? Se habla pues de un rebote de la economía que pues a lo mejor podría pues apoyar algunos sectores productivos.
Yo creo que, como les decía, en términos de cemento, que está muy apoyado por la autoconstrucción, esperamos que este año cierre muy similar al año pasado. Sí. Yo creo que el próximo año tampoco debería caer mucho. El mercado de la autoconstrucción es el más estable, el más noble, y sería un tema de ver cómo se va a ir desarrollando la industria privada, complementaria a estos proyectos de infraestructura de gobierno, que vayan mejorando la demanda. Yo no esperaría porcentajes de crecimiento altos el próximo año. Yo creo que seguiríamos con algo de estabilidad, porque tenemos proyectos de infraestructura grandes que hoy están en la etapa de cimentaciones, que también van a ir bajando su volumen el próximo año, van a ir entrando nuevos proyectos. Tenemos cierto optimismo con el nuevo plan de infraestructura, en esta tercera versión del plan de infraestructura, que creo que son 300.000 millones de pesos. Si esto lo viéramos en términos de cemento, estaríamos hablando más o menos de 6 millones de toneladas, que si siguieran todas el próximo año, sería como el 15% de la demanda normal del año. Entonces, si estos proyectos se dan, no hay una mayor caída del tema privado y el tema de autoconstrucción se mantiene, deberíamos ver un año con a lo mejor un crecimiento doble dígito en cemento, pero también depende mucho de que sea una realidad y que haya capacidad de implementación en todo este proyecto de infraestructura, todos estos proyectos, 39 proyectos de infraestructura que están planteándose. Jaime, la mayoría de las empresas son mexicanas, las cementeras, Cemex, Cruz Azul, Fortaleza, Cementos Chihuahua, en fin. ¿Qué perspectivas hay en cuanto a la capacidad o las oportunidades que hay de exportar, dado que pues en México estamos atravesando por una situación recesiva que nos hace diferente a otros países en donde se han habilitado apoyos, incentivos de otro tipo que han hecho que sus economías se reactiven más rápidamente? Hay, digamos, en la exportación una tabla de recuperación para las cementeras mexicanas. Una pregunta complicada, porque sí existe una plataforma de plantas de cemento de México que están en buena posición para la exportación. Pensando en Estados Unidos, por ejemplo, el cemento Chihuahua, que lo mencionaste, exporta regularmente a los mercados del sur de Estados Unidos, la parte centro-sur de Estados Unidos. Eso yo creo que va a seguir funcionando. Cuando no tengo duda que Chihuahua está haciendo un buen trabajo en ese sentido. También hay plantas de la industria en la costa del Pacífico y del Atlántico que están también muy posicionadas a la exportación, pero ahí compiten en mayor medida con los mercados de cemento asiáticos, que son muy competitivos en términos de costo y que hacen más difícil, obviamente, para el cemento mexicano o el cemento mexicano poder competir internacionalmente. No obstante ello, sí hay exportaciones de cemento de México a países de Sudamérica, a Estados Unidos también en las costas y principalmente a nivel terrestre en la parte central del norte de México al sur de Estados Unidos. Sí. Jaime, hay un proyecto para modificar la ley del Infonavit y favorecer la autoconstrucción de vivienda. ¿Tú crees que esto pueda tener algún impacto en la demanda de cemento en los próximos meses? Bueno, la autoconstrucción, como les comentaba antes, es un segmento muy estable. Evidentemente que un programa específico en Infonavit donde promueva la autoconstrucción debería ayudarlo. Lo importante es ver cómo se va a implementar este programa, de qué forma se va a apoyar a la gente. Para también lo importante es que nos aseguremos que el fin de esos recursos y el uso final de esos recursos sí vaya a la vivienda y sí vaya a un consumo de materiales de construcción en general para la autoconstrucción. Es Jaime Rocha Font, presidente de la Cámara Nacional del Cemento, la CANACEM. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimo gusto saludarlos. A la orden. Igualmente.